Listo. Hola, buenos días. ¿Cómo nos encontramos hoy? Bien, bien, excelente. No hubo mucho quórum ahora, ¿no? Andan de vacaciones todos. Eh, bueno, si me acompañan a hacer oración, bueno, quiero hacer oración por la prédica de hoy, para que Dios nos hable a todos, y también para los hermanos que andan por los hermanos que andan de viaje, que justamente hacemos estas prédicas especiales normalmente es cada primer domingo del mes, nada más que ahora la acomodamos justamente por este viaje. Hacemos estas prédicas sobre misioneros, y resulta que una buena parte de la iglesia de los hermanos andan en un viaje misionero. Entonces vamos a orar por los hermanos que andan de viaje misionero y por nuestra prédica del día de hoy. Señor Dios, Padre nuestro, te damos gracias infinitas, Padre, porque vivimos en este lugar y en este país donde nos podemos reunir libremente a estudiar tu palabra, a escuchar de ti. Gracias, Señor, y que tu palabra que escuchemos el día de hoy caiga en tierra buena, que nuestra mente y nuestro corazón sean tierra fértil para lo que tú tengas que decirnos. Y te pedimos también por los hermanos que están de viaje. Gracias, Señor, porque los llevaste con bien hasta San Quintín, y te pedimos que bendiga su estancia allá, que sea de crecimiento, de bendición para todos y sobre todo para esta iglesia, que cumplamos con tu propósito, Padre. Nos ponemos en tus manos, en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, también un recordatorio también de poner sus teléfonos en silencio o en vibrador, para que no vaya a sonar ahí en plena prédica. Entonces, hace unos días alguien dijo, no sé si fue Beto, que dijo que entregar la palabra y estar aquí y ser hijos de Dios es para valientes. Es para valientes. No es para que se nos arrugue el corazón cuando lo estamos haciendo, y ahorita estamos viendo la evidencia con los hermanos que andan allá de viaje. No creo que sea fácil irse 15 horas, se fueron 15 horas manejando hasta donde iban, 8, 9 personas juntas, imagínense. Entonces, pero no solo ese es el valor del que estamos hablando, sino en nuestra comunidad donde nos encontramos. Ahí también se necesita tener ese corazón valiente para entregar la palabra. En nuestra familia, que no son conversos, en la escuela, en el trabajo, ahí donde estamos, donde Dios nos puso, hablamos de la palabra, abiertamente hablamos de Jesucristo, o con nuestro testimonio hablamos de Jesucristo. Es decir, ya hemos dicho, pues no le vamos a andar dando bibliazos a los no conversos, ¿verdad? Porque, o sea, si nos damos cuenta que un compañero del trabajo mintió, no le vamos a decir Éxodo 20, no mentirás. Pues no le va a decir, nada, está bien loco este cuate, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados y listos para hablar de Jesucristo, como nos dice Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro, vamos para allá para que no estemos inventando aquí el hilo negro. Nos guiamos por la palabra. Dice Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Híjole, o sea, tiene ese versículo tiene muchísimas cosas escondidas ahí, si se fijan. Una, dice que debemos santificarnos, es decir, debemos de vivir de acuerdo a la palabra, andar como santos, andar santificados en nuestros corazones, y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que os demande razón de la esperanza. Entonces, ¿qué significa esto? Que la gente tiene que ver en nosotros una esperanza.
O sea que si andamos en la vida, porque pues ya hemos dicho, ¿no? Venimos aquí el domingo, 2 horas y es fácil poner cara de buena onda o ser buena onda aquí con los hermanos, pero en el trabajo y en la casa, con el resto de la familia, con nuestros amigos, ¿cómo andamos? O sea, somos tremendos, echamos mentiras o simplemente andamos de malas con nuestra carota todas las semanas. Pues así va a ser un poco difícil, va a ser un poco difícil entregar la palabra si no estamos atentos y si no andamos santificados y si no ven las personas la esperanza de nosotros. Y voy a poner como ejemplo de esto de entregar la palabra y de evangelizar cómo mi familia y yo, cómo llegamos aquí a lo que en aquel tiempo era la paz de Cristo. Resulta que las niñas, mis hijas, iban al ballet cuando estaban chiquitas. Entonces coincidió en una clase de una de ellas, no recuerdo cuál, con Claudia coincidía con Marta, la hermana de Pepe, nuestro pastor, la esposa de Juan. Entonces coincidían ahí en esa hora de que las niñas iban al ballet, entonces platicaban y Marta invitó a Claudia a un evento de la iglesia. La empezó a invitar, que al día del niño, que a de matrimonios, que esto y que al otro. Entonces, si Marta no hubiera estado ahí atenta y dispuesta a compartir y hacer esa invitación a Claudia, pues a lo mejor, seguramente Dios tenía otro poder, Dios tiene su plan, pero Marta estaba atenta y estaba lista para impartir el evangelio. Entonces, pues le doy gracias a Dios por la vida de Marta y de Juan, que los puso en nuestro camino y que nos trajeron para acá. Así tenemos que andar, por poner un ejemplo. Como ven, entonces, ¿qué dicen? ¿Ustedes están listos? ¿Estamos listos? ¿Entregamos el evangelio con nuestra vida y de palabra? Y el día de hoy vamos a ver un ejemplo de una persona que lo hizo, que tuvo un cambio en su corazón, un cambio que principalmente eso, pues vamos a ver el cambio que tuvo que haber en su corazón para que él pudiera ir a entregar su palabra. Entonces vamos a leer nuestro pasaje de hoy, que es Mateo 9, 35 al 38. Entonces le voy a pedir a la persona al servidor que va a leer. Excelente. Dice, ¿sí está prendido? Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a sus mies. Gracias. Amén. Gracias a Dios por su palabra y porque podemos leerla libremente. Y bueno, el personaje que nos toca hoy, de casualidad, se llama Jacob. Bueno, al principio aparecía, tiene un apellido medio chistoso porque parecía que decía deshacer, pero según lo que estuve escuchando es Jacob de Chaser. Esa es más o menos la pronunciación allí, Jacob de Chaser. Jacob de Chaser fue una persona norteamericana, nació en el estado de Oregón en 1912 y él fue el primer hijo de su mamá. Pero resulta que cuando su mamá se casó con el papá de Jacob, el papá de Jacob ya tenía 4 hijos. Entonces la mamá adoptó a los 4 hijos previos, más Jacob, más otros 3 que tuvieron posteriormente. Entonces ya tenía 4 hijos la señora a su cuidado. Y después resulta que desafortunadamente, cuando Jacob estaba muy bebé, él todavía estaba chiquillo, el señor falleció. Entonces la mamá se quedó con los 8 hijos sola y pues el papá era el único sostén que tenían. Así que la señora le devolvió a su mamá los 4 hijos previos
y se quedó con los 4 de ella, donde estaba Jacob, y ahí anduvo batallando, y al tiempo pues se volvió a casar con otro señor de apellido Andrews, y ese señor Andrews pues tenía una granja. No era rico ni nada, nada más que tenía una granja y de ahí se sostenían, de ahí vivían. Y tuvieron otros 3 hijos, o sea, ya eran un montón de niños, ya eran un montón. Pero resulta que solo había 2 varones. Entonces toda la granja, todo el trabajo de la granja lo hacía el señor Andrews, más Jacob, más un hermano. Andaban en friega trabajando. Y aquí voy a hacer una acotación importante que es muy importante para lo que vamos a ver hoy, que durante todo este tiempo de su infancia de Jacob y su primera juventud, las familias eran cristianos, o sea, iban al domingo a la iglesia, lo ponían en la escuela dominical, todos los días leían la Biblia con el señor Andrews. Entonces, él aprendió sobre la palabra, conoció del evangelio, y esa fue la infancia de él, ¿no? Pues así como que entre la escuela, el trabajo y la iglesia. Desafortunadamente para él, no pudo ir a la universidad por lo mismo, por la escasez, porque además eran los tiempos de la Gran Depresión, de la famosa Gran Depresión allá en Estados Unidos. Entonces él dejó la granja familiar y fue a buscar trabajo de lo que sabía de granjero. De hecho, él cuenta que tuvo un trabajo interesante con unos pastores españoles que vivían en el estado de Nevada. Ese trabajo estaba interesante porque estos pastores tenían a sus ovejas en la montaña. Entonces Jacob era como su enlace con la ciudad. Le pagaban y él iba y compraba provisiones y luego las llevaba en mula y los buscaba allá donde estuvieran y se las iba entregando ahí en el campamento y así andaba. Entonces estaba solo varios meses al año y ahí se la pasaba en la montaña. Ese fue un ejemplo de un trabajo que tuvo. La cuestión es que fue ahorrando dinero y después tuvo la idea de invertirlo en una granja de pavos. Pero como le repito, era la Gran Depresión, entonces perdió todo su dinero y quedó sin nada. Y entonces estamos hablando del finales de la década de 1930 y se vino la Segunda Guerra Mundial. Para esto, como pues nos podemos imaginar, Jacob ya hasta había rechazado a Jesucristo. Cuando su familia le mencionaban algo de la fe, él decía que eso no era para él. O sea, que a lo mejor sí existía, pero eso no era para él. Entonces él ya no iba a la iglesia, ya andaba por su cuenta. Y pasó esto de que se quedó sin dinero, comenzó la Segunda Guerra Mundial y entonces Jacob vio así como una esperanza y dijo, ya sé, me voy a meter al ejército. Antes de que nos recluten a fuerzas, yo me meto y así yo voy a poder elegir a qué arma, eso pensó él, no, eso se le ocurrió, así voy a poder elegir a qué arma pertenecer. Entonces ya en 1940 Jacob entra al ejército con la esperanza de hacerse piloto, pero resulta que ya estaba muy grande de edad para formarse como piloto, así que el ejército le dijo, tú vas a ser mecánico de aviación nada más. Entonces ahí quedó en mecánico de aviación. Y bueno, aquí comienza lo importante para la historia de Jacob para hoy, porque resulta que, bueno, él, les repito, entró en 1940, entonces como ahí ingresó, y resulta que en 1941 sucedió el famoso ataque de los japoneses a Pearl Harbor. No sé si, pues me imagino que la mayoría han escuchado del ataque de Japón. O sea, en aquel tiempo Japón era un imperio, es decir, tenía una persona que el jefe era un emperador, el famoso emperador Hirohito, que era el emperador de Japón en ese tiempo, y empezaron como con una ambición expansionista. Invadieron Corea, invadieron China, invadieron varias islas del Pacífico. Entonces tuvieron la brillantísima ocurrencia de pensar que si iban y destruían Pearl Harbor, iban a desestabilizar a Estados Unidos y que ya los iban a aniquilar según ellos. Entonces Japón, un buen día, tomaron sus aviones y sus portaaviones y se lanzaron a atacar Pearl Harbor. Entonces, imagínense, fíjense, este ataque de Pearl Harbor, lo que destruyeron un montón de barcos, 8 acorazados, 3 destructores, 14 barcos les hundieron ahí, 188 aviones, pero por supuesto que eso no es lo más grave, sino que mataron a 2.400 personas los japoneses en ese ataque sorpresa.
Entonces yo me puse a reflexionar y digo, híjole, o sea, como estadounidenses, imagínense a ver que un país llegara y los atacara de la nada. Simplemente, aquí me imagino que algunos de aquí hemos sido víctimas de la inseguridad, que se hayan metido a nuestra casa, que nos hayan robado algo del carro, que nos hayan robado el celular. O sea, ¿qué quisiéramos hacer con esas personas de repente, no? Así como que les decía Beto, esperarlo con un bate un día para darle en la cabeza, ¿no? Entonces imagínense que hace eso un país vecino, un país, para empezar, lejano, ¿verdad? Y que viene y que de la nada mata a 2.400 personas. Pues claro que todos ellos estaban enojados. Imagínense las ganas que tenían de ir a desquitarse, y más como soldado, porque pues todos sabemos que los soldados son pues súper patriotas, ¿no? Entonces resulta que de repente ahí en la base donde estaba Jacob les solicitan voluntarios para una misión. Y luego, ¿qué misión? Pues quién sabe, a dónde tampoco, pero va a ser muy peligrosa, a lo mejor no regresan a su casa. Y ya pues Jacob dijo, pues sí, yo me ofrezco por supuesto. Y resulta que la misión era ir a bombardear instalaciones estratégicas de Japón. Esa era la misión para las que lo habían reclutado. Entonces él, como mecánico de aviación, su función era soltar las bombas. Él iba en un bombardero. Entonces iban a ir a atacar fábricas de armas, almacenes de combustible y bases militares, ¿no? Entonces iban a ir a atacar instalaciones estratégicas. Y la misión consistía, era una misión un poco loca porque iban en bombarderos. Los bombarderos son unos aviones muy gigantescos. Entonces lo que ellos iban a hacer era subir los bombarderos a los portaaviones con grúas, porque esos bombarderos no podían andar en portaaviones de lo grandes que estaban. Entonces se los iban a llevar en portaaviones y cerca de Japón iban a despegar del portaaviones. Iban a lanzar las bombas en Japón y se iban a ir a China a aterrizar en unas ciudades aliadas. Esa era la misión en general. Pero resulta que los japoneses los descubrieron. Entonces tuvieron que despegar prematuramente, lo que significaba que no iban a alcanzar a llegar hasta los aeropuertos de China que tenían previstos. Entonces los bombarderos despegaron de los portaaviones, atacaron Japón y solo alcanzaron a llegar hasta la costa de China. Se les acabó el combustible y ahí se estrellaron. Así que lo que las tripulaciones tuvieron que hacer fue saltar en paracaídas. Entonces imagínense, encima de todo eran aviadores, mecánicos de aviación, no eran paracaidistas, y tuvieron que saltar en paracaídas. Cayeron en China, pero en territorio controlado por los japoneses. Yo dije, híjole. Entonces terminaron, él y sus compañeros de tripulación terminaron presos de guerra en China, pero de los japoneses. Entonces pues ya se imaginarán, digo, todos hemos visto las películas y hemos escuchado las historias de los presos de guerra, pero yo leí la biografía de este señor y los tuvieron muchos días sin comer. Solo les daban como una papilla ahí fea, sin bañarse, quién sabe cuántos días. ¿Saben cuánto estuvo preso? Estuvo preso 40 meses. 40 meses, 3 años y 4 meses estuvo detenido. Entonces, de esos 40 meses estuvo 180 días aislado en una celda solito, en una celda pequeña solito mirando a la pared. Por supuesto no recibían cartas, no tenían comunicación con el exterior, y durante los primeros 18 días, todos los días los interrogaban y los golpeaban, porque los interrogaban con un traductor y ahí estaban, y los golpeaban, los interrogaban, los golpeaban. Quedaron súper maltrechos. Por ejemplo, los pusieron en una prisión en Pekín durante 70 días. En esa prisión estaban en una pequeña celda de bambú, decía como 2 metros por 6 metros, y había ahí como 20 soldados. Pero tenían que estar sentados, derechitos, espalda con espalda, sin moverse, sin levantarse, porque si se levantaban, si volteaban, iba un soldado japonés y les pegaba con el sable en la cabeza, así, ¡pau! Entonces, al paso de los meses, les hicieron
Les hicieron consejo de guerra, según los japoneses, pero todo estaba en Japón. Hasta firmaron una supuesta como declaración, pero estaba en japonés, ni sabían qué dijo, qué decía, y ellos la firmaron pues porque ya estaban todos magullados ahí. Y resulta pues que los declararon culpables de haber atacado Japón y eso, y les pusieron pena de muerte, les impusieron la pena de muerte, pero como que allá del alto mando del emperador o alguien ya se las conmutaron por cadena perpetua, por cadena perpetua. Entonces fíjense, aquí en todos esos meses en la prisión sucedió algo muy importante que es uno de los puntos que voy a abordar el día de hoy. Y es que cuando estaba en una prisión ahí en China que se llamaba Nanking, un soldado, otro compañero de él que se llamaba Bob, bueno, los tenían aislados como les mencioné, pero al paso de los meses les permitían salir 10 minutos en la mañana, a veces a hacer ejercicio o a veces los ponían a hacer algún trabajo. Entonces, en una de esas ocasiones que estaban podando, un compañero de él que se llamaba Bob, pues ¿qué creen que hizo? Que de la nada le dijo que él no estaba, que él se sentía bien. El compañero, que Bob, le dijo: yo estoy bien porque Jesucristo es mi esperanza, le dijo a Jacob. O sea, entonces volvemos a lo mismo. Imagínense si Bob no hubiera estado listo y atento y preparado, pues a lo mejor deja de pasar. Y lo que ocurrió, o sea, la avalancha de eventos que desencadenan estas pequeñas situaciones, si no estamos atentos no los podemos perder. Entonces Bob le habló de Jesucristo, le dijo que él era su esperanza y que por eso él andaba bien, aunque estuviera ahí preso y lo que sea. Entonces pues Jacob, con todo su pasado, su niñez cristiana, entonces recordó a Jesucristo y recordó lo que había aprendido y comenzó a tener preguntas y dudas y dijo: pues a lo mejor sí era verdad entonces lo de Jesucristo. Y luego, ¿qué creen que pasó? Pues que no tenía Biblia, porque estaba allí en la cárcel, aislado, y en Japón, en China. Entonces no tenía Biblia. Aquí también quiero hablar de eso, de la libertad que tenemos nosotros para acceder a la Biblia, que no la apreciamos muchas veces lo suficiente. O sea, ya traemos una Biblia en el celular todos, ya podemos comprarla, podríamos llenar nuestra casa de Biblias y todo. O sea, necesitamos también valorar la libertad que tenemos de acceder a la palabra y que además la tenemos completa y cuando queramos podemos acceder a ella. Bueno, pues resulta que este señor Bob, el que le habló de Jesucristo, falleció ahí en la prisión, imagínense. Entonces sucedió el milagro, porque eso no es más que un milagro, que les llevaron libros, 5 libros, y dentro de esos 5 libros iba una Biblia. Entonces, por supuesto que Jacob se atacó con la Biblia, porque como eran varios presos se las tenían que rolar. Entonces el poquito tiempo que le tocaba a él, la leyó y se aprendió de memoria muchísimos pasajes. Entonces también yo reflexioné que nosotros, como tenemos libre acceso a la Biblia y solo leemos un versículo cada día y ni nos lo aprendemos, ¿verdad? Entonces creo que necesitamos valorar y apreciar más el acceso que tenemos a la Biblia y usarla sobre todo, ¿verdad? Porque nada más les digo, tenemos acceso y solo leemos un versículo al día, que no queremos esperar a estar presos para entonces tener ganas de leer la Biblia. Hay que poner nuestras barbas a remojar, como dice el dicho. Y entonces el milagro pasó, que Jacob allí solito leyendo la Biblia, él aceptó que Jesucristo era su Salvador. Él aceptó que la muerte y resurrección de Cristo era verdad y que era su Salvador, y allí entonces se hizo hijo de Dios en la prisión. Imagínense qué padre. Y es que él mismo dice que leyó un versículo que fue un versículo muy importante para él, que es Romanos 10:9, y por supuesto que lo vamos a leer. Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice así:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ahí está. Ese es el versículo que nos puede guiar, ese es el versículo que nos puede mostrar, que nos muestra qué necesitamos para ser salvos. Y entonces, pues Dios cambió su corazón. Dios cambió su corazón y ese es el eje de esta predica, cómo Dios puede cambiar nuestro corazón. Dios cambió su corazón. Por ejemplo, cuenta de una anécdota de que en esas saliditas que les permitían hacer en la mañana y de regreso, un guardia intencionalmente, y él era el último de la fila, y entonces el guardia cerró la puerta adrede para machucarle un pie. Entonces le atoró el pie con la puerta y todavía se lo pisoteó el guardia, ¿no? El pie, a Jacob. Entonces ya pues Jacob, quedó todo mal del pie. Y el guardia seguía ahí, se burlaba de Jacob, pero Jacob todos los días le daba todos los días lo saludaba y amablemente lo saludaba, hasta como que el guardia dijo, bueno, este norteamericano está medio mal, y entonces empezó a platicar con él y se hicieron amigos. O sea, ese es el cambio que hizo el Señor en el corazón de Jacob. O cosas como hacer oración en la celda y todo eso sorprendía mucho a los japoneses, porque fíjense, los japoneses son la mayoría todavía, creo, son de una religión que se llama sintoísta, y en aquel tiempo pensaban que el emperador era el representante de Dios ahí en Japón. Entonces, que hubiera un norteamericano que hiciera esas cosas, pues para ellos era extrañísimo. Y bueno, después, unos días antes de que lo liberaran, resulta que pues afortunadamente se terminó la guerra, y un poco antes de que lo liberaran, él haciendo oración sintió el llamado de Jesucristo. ¿Para qué creen? Para regresar a Japón a predicar el evangelio. O sea, no me imagino eso que Dios le dijo, regresa a Japón para predicar el evangelio, y él dijo, luego dijo que sí, por supuesto. O sea, 40 meses detenido, golpeado, maltratado por los japoneses. Él junto con 8 compañeros fueron detenidos en esa prisión, y solo 4 regresaron a Estados Unidos. Ya dijimos que uno falleció, a 3 los ejecutaron ahí en directo. Entonces, yo digo, yo dije, hombre, estos japoneses que se vayan por quién sabe dónde, ¿cómo que regresar allá, verdad? Entonces, el cambio que tiene que haber en el corazón de nosotros para poder entregar el evangelio, eso es a lo que quiero recalcar este día. O sea, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos cambie. No, y entonces Jacob terminó la guerra, regresó a su casa, regresó a Estados Unidos, y pues volvió a la iglesia porque ya era cristiano, y volvió con su familia, y contaba cómo en medio del suplicio Dios le había cambiado el corazón, ¿sí? Entonces ahí este va a ser el primer punto. No hay que esperar a estar en un suplicio para entregar tu vida a Jesucristo. No queremos tener 3 años de prisión golpeados para darnos cuenta de que Jesucristo es el camino, ¿verdad? Porque fíjense, Jacob, como le mencioné, había crecido en un hogar cristiano. Iba a la iglesia, en su casa se leía la Biblia, y pues ¿qué pasó? Que él creció y pues como que permitió que el trabajo y todo lo que sea lo alejaran de Dios. Y entonces, y solo hasta que estuvo en verdaderas dificultades, entregó su vida a Jesucristo. Eso fue a mí el primer punto que me saltó de la vida de esta persona, Jacob de Chaser, como que hasta que estuvo en verdaderas dificultades, entregar su vida a Jesucristo. Nos mandó Jehová una advertencia, de hecho muy fuerte al respecto, que está en Apocalipsis 3. Vamos para allá. Apocalipsis 3:17. Está fuerte, está muy fuerte esta advertencia que hizo Jesucristo.
Dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces estamos ahí, estamos en esa conducta, sentimos que no necesitamos a Dios, que yo solito las puedo todas. Porque fíjense el regaño aquí. Jesús le estaba mandando un mensaje a la famosa iglesia de la Odisea, regañándolos, y dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso somos cuando no tenemos a Jesucristo con nosotros, cuando no lo hemos tomado por nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón. Y luego está el exhorto: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, tampoco crean que por estar con Jesucristo ya nos va a ir bien. De todas maneras vamos a recibir vara. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué les parece? Está fuerte, ¿verdad? Entonces ahí está la invitación. No hagamos oídos sordos, porque así estaba Jacob de Chaser. Pues él pensaba que Jesucristo, que todo eso no era para él, que no necesitaba a Jesús, hasta que le vino la tragedia. No lo sé, capaz que si acepta a Jesucristo desde joven, pues habría seguido otro camino. Entonces no esperemos para estar en verdaderos y graves problemas para entregar nuestra vida a Jesucristo. Esa es la invitación. O peor, o sea, no esperemos a tomar una decisión que sea irreversible y que esté mal por no estar con Jesucristo. Y lo que es más grave, que se nos acabe el tiempo, que en la dureza de nuestra mente y nuestro corazón no aceptemos a Jesucristo y que llegue el día del Señor. Imagínense, a mí me da miedo, me da cosa que no tener vida eterna al lado del Señor, porque ya sabemos lo que va a ser la vida eterna para los que no estén al lado del Señor. Ya lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Aquí mismo en Apocalipsis 20:14 hay una descripción muy feita de lo que va a ser. Apocalipsis 20:14. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego eterno. Esta es la muerte segunda. Entonces, después de que la vida eterna va a ser para los que no estén con Jesucristo un lago de fuego. Se me hace bien fuerte eso. O en Mateo 22:13 tenemos otra descripción al respecto. Mateo 22:13. Dice así Mateo 22:13: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, allí, esto es lo que les espera a los que no tengan a Jesucristo como su Señor y Salvador en la vida eterna: el lago de fuego, el lloro y crujir de dientes. Entonces, esto nos debe de llevar a desear que la gente sepa esto, a desear que las personas, que los que conocemos estén enterados de esto y que vengan a Jesucristo. Verán, vamos a nuestro pasaje de hoy, el versículo Mateo 9:35. Mateo 9:35, que es nuestro pasaje de hoy. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo.
Bueno, pues los cristianos somos Cristos pequeños, ¿se acuerdan? Ya lo ha mencionado Pepe muchas veces. Entonces nosotros somos representantes de Cristo y ya andamos en todas las ciudades. Es decir, cada uno de nosotros estamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra colonia, en la escuela, ya andamos ahí. Somos representantes de Jesucristo. Entonces ya estamos, como dice ahí, recorriendo todas las comunidades de la ciudad. ¿Sí o no? Ya cada quien está en su trabajo, en su comunidad, con su familia, con sus amigos. Y entonces, ¿qué hacemos ahí donde estamos? Predicamos el Evangelio. No, las demás personas, los que nos rodean, ven que Cristo está en nosotros, o sea, ven algo diferente en cada uno de nosotros, porque esa es la manera principal de predicar el Evangelio. Porque como mencioné hace un rato, si andamos a bibliazos, si andamos diciendo, no mentirás, no robarás y no sé qué, pero nosotros pues andamos ahí todos chuecos, obviamente no vamos a convencer a nadie, por supuesto. Y luego vamos al siguiente versículo, el 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ahorita, ¿está así el mundo? ¿Está desamparado y disperso como ovejas que no tienen pastor? Claro que sí, así está. Y acabo de leer qué es lo que va a pasar con todas esas personas. Entonces, ¿tenemos compasión de ellas? O sea, todo esto debe movernos a que tengamos compasión de las personas para querer que se enteren del Evangelio. Para querer que se enteren del Evangelio. Y ya sé que cuesta trabajo. Digo, hay compañeros a los que, pues que yo ya va fuego sobre este amigo, ¿verdad? Pero no, pues, o sea, debemos sabemos cuál es el destino final de todas esas personas. Entonces, si somos cristianos de verdad, debe movernos a compasión, incluso como mencioné hace rato, en cosas graves, que hacen las personas. O sea, debemos de tener compasión por ellos. Entonces, bueno, volviendo a nuestro personaje de hoy, Jacob the Chaser. Entonces, todo lo que le sucedió, que vinieron los japoneses, atacaron Japón, él como buen soldado pues se enojó, fue y cumplió con su misión y cayó prisionero. Y él aún así tuvo la compasión necesaria para ir a hablar a los japoneses de Jesucristo. O sea, eso es tener compasión, que realmente le fue mal con esos amigos y de cualquier manera quiso ir para allá. De hecho, su familia lo quería retener ahí en Estados Unidos, a pesar de que la familia también eran cristianos, pero se enojaron y dijeron, ¿cómo vas a ir allá con esos japoneses que te maltrataron tanto? Y le decían, mira, mejor compra unas tierras, que ya ahorita por la posguerra y todo eso, las tierras están baratas, tú mejor compra una tierra y ponte y nos ponemos a trabajar aquí todos y no sé qué. No querían que fuera, pero él le movía su llamado. Y luego, ¿qué creen que hizo? O sea, no creen que se arrancó y se fue a Japón. Entró a la universidad para estudiar para misionero. O sea, eso se me hizo también bastante loco, que entró a la universidad para estudiar para misionero. O sea, buscó estar lo mejor equipado como misionero. Buscó estar lo mejor equipado para poder entregar la palabra. Y entonces vuelvo a lo mismo y decir, ¿estaré leyendo suficiente la Biblia? O sea, estoy haciendo oración. Me hizo llevar a cabo esas reflexiones. Y luego otra nota del cambio de corazón que hubo en Jacob fue que cuando se enteró que iban a hacerle ya juicio allá en Japón, le iban a hacer consejo de guerra a todos los funcionarios de las cárceles, a los funcionarios de las prisiones y a los guardias les iban a hacer consejo de guerra. Entonces Jacob mandó una carta al juzgado, al tribunal, solicitando que tuvieran un poco de indulgencia con todas esas personas, porque él argumentó que solo eran como un engrane más dentro de toda la maquinaria, ¿no? O sea, ese cambio hubo en el corazón de Jacob. Y es que Jacob se dio cuenta que en Japón necesitaban el Evangelio. La historia del cristianismo en Japón está interesante,
Está interesante porque, como les mencioné, aún hoy día la mayoría de los japoneses son de esa religión que se llama sintoísta o shintoísta. Y la primera vez que Japón supo de Jesucristo fue cuando llegaron unos misioneros portugueses por 1540, por allá llegaron los misioneros, pero ha sido una historia de represión, se permite que estén, luego no, y luego pues, no sé si han visto en las películas, pero Japón estuvo durante, o han escuchado que Japón estuvo durante 200 años aislado, más de 200 años, tenían una ley que se llama Sukoku, y esta ley, Sakoku, esta ley lo que hace, esa ley prohibía que cualquier persona entrara o saliera de Japón. Imagínense, o sea, nadie podía ni entrar ni salir. Estaban aisladísimos. Y principalmente porque los emperadores empezaron a ver lo del cristianismo. Y como ellos tenían esa imagen divina, pues dijeron, este Jesucristo pues me va a echar al piso. Entonces hicieron esa ley que prevaleció durante más de 200 años en Japón, de que nadie podía entrar ni salir. Entonces, pues esa ha sido la historia del cristianismo, de manera que aún al día de hoy, dice, hay menos de 1% de la población de Japón es cristiana. De todas las iglesias cristianas que hay en Japón, que sí hay afortunadamente ya muchas, pero el 70% de todas las iglesias tienen menos de 30 asistentes. Menos de 30 asistentes. Ese es el ambiente del cristianismo allá en Japón. Así que Jacob dijo, pues, allá, o sea, se movió su corazón a querer llevar el evangelio para allá y buscó estar preparado, como vimos la prédica de la semana pasada, o sea, buscó estar preparado con la espada de la palabra, ¿se acuerdan? Efesios 6:17, usa la espada de la palabra. Entonces Jacob fue a la universidad. Entonces la reflexión es aquí, que también conocemos la palabra para hablarle de ella a algún compañero o a alguna persona que no sea cristiana, o como dijo Pepe, como está escrito en la Biblia. Y así, o sea, ¿no la sabemos o nada más sabemos decir como está escrito? Entonces, y aquí estoy hablando, bueno, de leer la Biblia y hacer oración todos los días en nuestra casa. A los que somos papás con nuestros hijos y con nuestra esposa, leerla y hacer oración todos los días, de eso es de lo que estamos hablando. Ya si Dios pone en tu corazón ir a estudiar la Biblia para estar bien equipado, pues adelante, porque Dios nos va a dar lo que necesitemos. Si leemos la palabra, Dios nos va a equipar para poder pasar el mensaje. En 2 de Corintios, vamos para allá, ahí está esa promesa. Vamos para allá, 2 de Corintios. Nueve, 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces Jehová nos va a dar lo que necesitemos para hacer la buena obra, no para lo que queramos, ¿verdad? No para vivir a gusto si es un capricho, no, pero si es necesario para cumplir con su obra, Jehová Dios nos va a equipar y nos va a dar lo necesario. Como ahorita los hermanos que fueron allá, pues tienen un vehículo en el cual ir, tienen vehículos en el cual ir. Se reunió la cantidad necesaria para que fueran. Dios proveyó lo necesario para la obra, pero también lo va a hacer en cada uno de nosotros si queremos y estamos dispuestos y leemos su palabra. Dios nos va a equipar con lo que necesitamos. ¿Y por qué? Vamos a Hechos 1:8. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Hechos 1:8. Dice así: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces estamos preparados para ser testigos de Jesús ahí donde andamos. No tenemos que ir hasta lo último de la tierra, todos. Pero aquí en nuestra casa, con el resto de nuestra familia, con nuestros compañeros del trabajo de la escuela, en la obra, en la oficina. Entonces, tiene que haber un cambio importante en nuestro corazón. Y fíjense, Jacob, la entrega que tuvo para irse a Japón, ahí es un punto importante, porque luego también no lo dimensionamos, pues porque ya estamos en estos tiempos 70, 80 años después. Pero irse a Japón después de la Segunda Guerra, no crean que era como ahorita que tomamos el avión y en 15 horas ya está uno allá en Japón. En aquel tiempo se tuvieron que ir en barco, Jacob y su familia. Y además ya se sabía que Japón estaba destruido por la guerra, así que allá no iba a haber nada. Tuvieron que llevarse todas las cosas que necesitaran para los primeros años. Así que compraron comida enlatada, todo eso se llevaron, comida enlatada, ropa, y se fueron en barco. Zarparon de la bahía del puerto de San Francisco en California. Entonces, imagínense un viaje en unos barcos de esos no sé si han visto los barcos de la Armada que están ahí en el muelle luego, los grises. Era uno de esos. Entonces, esos barcos no tienen ningún lujo ni nada de nada. Y huelen a diésel, todo por todos lados. Entonces, y al menos ese viaje duraba 30 días. Al menos dura 30 días, así que él con su esposa y un hijo que ya tenía, ahí van en el barco. Imagínense, si tenía ganas de ir para allá. Sí tenía ganas, porque pues fíjense, aquí somos 130 personas y nada más se fueron 12 o 13 allá a San Quintín. Y era un viaje cortito. Ahora si dijeran, vamos a Japón, 30 días en el barco ahí todos incómodos, pues quién sabe, no sé cuántos iríamos, ¿verdad? Entonces, y bueno, pero no todos estamos llamados a hacer esos viajesotes y a ir allá a Timbuktu, a la Conchinchina. No, o sea, a lo que todos estamos llamados y donde todos debemos demostrar intensidad y esa inteligencia que nos dé el Espíritu Santo es aquí en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra ciudad. Y estar atentos, porque fíjense, Jacob de Chaser, por su situación que había pasado, pues se volvió como muy conocido, sobre todo entre los japoneses. Los japoneses lo querían conocer, decían, ¿cómo es que esta persona norteamericana que pasó lo que pasó y todavía quiere venir a hablarnos? A ver, querían conocerlo. Entonces él como que aprovechó esa situación y predicaba allá en Japón. Así que yo pienso, o sea, si no hubiera tenido el amor, la misericordia, la entrega que tuvo, pues habría perdido de todas esas bendiciones, porque pues todos le ponían mucha atención. Y luego, ¿saben cuántos años estuvo allá en Japón? Estuvo 29 años predicando. Sí, está cañón, ¿verdad? Se me hace mucho, llevo 23 años aquí en La Paz y digo, pues ya se me hace un buen bonche. Ahora 29 años predicando. Entonces, entonces vamos a regresar al pasaje de ahorita, Mateo 9, pero a los versículos 37 y 38. Para ver ahí qué nos dice Jesús al respecto. Después de que ya mencionó el pasaje que Jesús andaba recorriendo los pueblos y que tuvo misericordia porque andaban como ovejas perdidas, le dijo esto a los discípulos. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, la mies es una palabra elegante para decir la cosecha. Entonces significa que
había pocos trabajadores para la cosecha, ¿sí? Entonces ahí Jesús les está diciendo que necesita obreros, necesita trabajadores, y entonces yo dije, ah, chispas, o sea, me estoy presentando, le estoy diciendo a Jesús, aquí estoy, utilízame como tu obrero, como tu trabajador, ¿sí? Romanos 12:1 nos da el mandamiento de hacerlo. Romanos 12:1 ya, dijo Pepe, ya hasta nos lo deberíamos de saber de memoria de tanto que lo decimos aquí. Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nos estamos presentando con Jehová, nos estamos presentando con Jesucristo. Señor, utilízame, aquí estoy, quiero ser una herramienta de ti. Porque en 1 Corintios 3, 8, 9 tenemos otra ordenanza al respecto. ¿Para qué queremos ser? Primera de Corintios 3, dije mal. 1 Corintios 3, 8 al 9. Dice así, aquí Pablo está hablando a la iglesia, si se acuerdan, a la iglesia de Corinto. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que dice, nosotros somos colaboradores, se refería a Pablo y Sóstenes, ¿sí? Que eran los que estaban pues evangelizando, predicando a la iglesia, y la iglesia se refería como a la labranza, como al campo de trabajo. Entonces nosotros aquí somos colaboradores de Dios, pero lo estamos siendo de verdad, nos estamos presentando ante Jesucristo como sus colaboradores, o nada más venimos los domingos aquí a calentar banca, ¿verdad? Porque es lo que luego hacemos. ¿Estamos listos para ir a África o para hablar en el trabajo? No necesitamos ir hasta África ni hasta la Conchinchina, como dije hace un rato, con que hablemos en nuestro trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues entonces, recapitulando, las dos cosas que Dios me mostró con la vida de Jacob, de Chaser, es no esperar a estar en aprietos o incluso hacer algo irremediable para aceptar a Jesucristo. Como decimos muchas veces, o como dicen allá al interior, hay que andar a las vivas. Y vamos a recordarla en Primera de Pedro, en mejores palabras que andar a las vivas. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces hay que ser sobrios y velad, es estar atento, ¿sí? No estar dormido, no estar... hay que recordar lo de lo que hace Satanás, que nos platicó Pepe la prédica pasada, ¿recuerdan? O sea, ¿qué hace? Nos rodea y nos aísla, corta nuestra comunicación y nuestro alimento, lo que mencionaba hace rato. O sea, un día nos pueden impedir el acceso a la Biblia, destruye a aquel que trata de darte el alimento y de equiparte, te somete y te oprime. ¿Realmente quieres eso para tu vida? Para esta vida de aquí y para la vida eterna, se me hace muy gacho. Entonces, si por alguna razón no estás, o sea, o tienes dudas, o hay algo que te está impidiendo aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no retardes esa decisión.
porque no sabemos si vamos a tener oportunidad de hacerlo más adelante. Si vamos, no queremos 3 años de prisión golpeados. Y esto va también muy importantemente para los jóvenes o los jóvenes adultos. No me refiero a los jóvenes adolescentes, sino a los adultos, a los adultitos, porque son el futuro de la iglesia, y ya son el presente porque ya son adultos jóvenes. Entonces son a quienes están ahorita más principalmente bajo ataque. Están más expuestos porque van a la universidad, donde hay más personas que no todos están hablando de Cristo, por supuesto, porque están en las redes sociales. Digo, los adultos también estamos, pero ya tenemos nuestra mente formada, bien que mal. Sí, están en las redes sociales, están con sus amigos, y como se ha dicho muchas veces, los jóvenes y niños solo reciben palabra de Dios 2 horas a la semana, y el resto de las ciento y feria de horas que hay en la semana están en el mundo. Entonces, no retrasen esa decisión. Y también pues hay que recordar qué tipo de utensilio queremos ser para Jesucristo. ¿Se acuerdan que hay un versículo? Bueno, vamos allá a 2 de Timoteo para ver qué tipo de utensilio queremos ser. 2 de Timoteo 2:20. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, ¿qué queremos ser? Traer honra al Señor, y al final escuchar: buen siervo y fiel pasa. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar sobrio y velando, como recordamos. Y saben que también esta vida de Jacob y esto de que estoy hablando me recordó a Jonás. Entonces, si el Señor te está llamando, no dejes de hacerle caso. Si el Señor te está llamando, no dejes de hacerle caso. O no estés esperando que llegue un pez, que con Jonás fueron 3 días nada más, pero ya vimos que con Jacob fueron 3 años. No demores esa decisión. Y si hay algo que tú dices: no, es que yo no, ¿sabes qué? Esto de Jesucristo y esto de la Biblia y esto de la iglesia, para mí no tiene sentido, porque velos a todos cómo están. Mira, yo sé que fulano de tal hace esto, yo sé que sultano de tal hace aquello, yo sé que no sé qué. Y sí, es verdad, porque somos personas, somos humanos, pero eso somos nosotros, eso no es Jesucristo. Esa es la carne de cada uno de nosotros. No te dejes de llevar por eso, porque Jesucristo quiere que cada uno de nosotros se salve, que tú te salves. Si no estás aceptando a Jesucristo, quiere que tú te salves, y nosotros estamos buscando llegar a la altura del varón perfecto. Así que si ves un detalle y un defecto y algo que no te gusta aquí en la iglesia, en esta familia, pues es la carne de nosotros, no es Jesucristo. No rechaces a Jesucristo por eso, ¿sí? Porque te estás perdiendo de algo muy importante. Y ahora, si tus dudas son más bien teológicas, de algo teológico, ¿no? Pues que yo no sé si la salvación es verdad, si eso, pues acércate con alguno de nosotros, platica conmigo, con Pepe, con Beto, con Cristian, Wayne, con Víctor, con quien sientas confianza. Si tienes dudas teológicas, si tienes dudas de la palabra, etcétera. Entonces, pero no te quedes ahí en el limbo, indiferente, enojado, porque ¿saben qué le dijo? Aparte de eso de estar enojado, ¿recuerdan qué le dijo Jehová a Jonás al respecto? En Jonás 4:4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, ya sabe Dios que nos vamos a enojar. Entonces, no retrases esta decisión, no esperes. Te repito, si tienes dudas, si hay algo
que te está impidiendo venir a Jesucristo, acércate a platicarlo con alguien, ¿sí? Y bueno, por otro lado, el otro mensaje que era que para los que ya tenemos a Jesucristo, estamos dispuestos a evangelizar, lo estamos haciendo. Y aquí pues nuevamente en Timoteo, vamos a seguir aquí en Timoteo, porque Timoteo era fue un discípulo de Pablo. Entonces en la segunda carta Pablo le está echando como porras, ¿verdad? Así que vamos a leer y abordar algunos de estos puntos. En 2 de Timoteo 1, 6 al 8. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, si eres cristiano, si has aceptado a Jesucristo, tienes un don, el que sea, y Dios lo puede utilizar. Pero el versículo 7 es súper importante, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué tal? Entonces, no tenemos espíritu de cobardía, tenemos amor y dominio propio y podemos entregar el Evangelio de alguna manera, como sea. Simplemente tenemos que estar atentos y dispuestos a hacerlo, estar levantándonos así como con el ánimo de hablarle a alguien. Luego, en la siguiente página, en 2 de Timoteo, en el pasaje 4, en el capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y aquí está la ordenanza: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces lo tenemos que hacer en amor, con paciencia y con la doctrina, que es la palabra. Y después nos pasamos al 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y híjole, se me hizo así como que dije, chin. Y bueno, no pude dejar de preguntarme si Pablo me escribiera una carta a mí, ¿qué me diría? ¿Verdad? Me diría, ¿vas bien? O me diría, no, pues estás muy mal, estás en la lona, échale más ganas, háblale a la gente. Eso no pude dejar de preguntarme, ¿estoy teniendo el carácter, el valor, el tacto de hablar de Jesucristo cuando se necesita? La compasión por mis compañeros, por los alumnos, por yo que trabajo de profe y que todos los días me cruzo como con 100 personas diferentes. Entonces no puedo dejar de preguntarme, ¿qué diría Pablo? Ahí donde ande, porque pues no necesitamos, como dije, ir hasta quién sabe dónde. Si estás esperando que Dios te diga así, o que te mande un WhatsApp directamente, o que escuches una voz audible, Ricardo, ve para acá, pues bueno, a lo mejor no sucede, pero ahorita estos versículos que leímos son la invitación a que prediques el Evangelio, porque Dios nos ha puesto para luz. ¿Lo recuerdan? Ahí está, en Hechos 13:47. En Hechos 13:47. Aquí, si viene el principio del 46, dice Pablo y Bernabé hablando con denuedo, o sea, hablando así con mucha enjundia, ¿no? Y luego ya nos pasamos al 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. O sea, somos luz para el mundo, eso es lo que somos los cristianos, eso debemos de ser, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, estamos preparados y listos para hacer luz,
estamos con el corazón dispuestos a que Jesucristo nos utilice para llevar la salvación hasta el final hasta el fin del mundo. Y es que acuérdense que ahí en Mateo también nos dice, no se enciende una luz y se pone debajo del almud. O sea, no vamos a estar ahí escondidos. Así que la ordenanza, ahí está la ordenanza, ahí está el llamado. Y si Dios te muestra que debes de ir hasta el fin del mundo, como a Jacob de Chaser, no hagas oídos sordos. Como en 2 de Timoteo, ahí está la ordenanza. Nuevamente aquí vamos otra vez con Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Ya estamos ahí. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no debemos de ser peleoneros, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, ¿somos amables con todos ahí en donde estamos? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o sea, con amabilidad, no a golpes. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, esas personas andan cautivos del diablo y nosotros somos la luz que Jesucristo ha puesto allí junto a ellos para que se salven. Entonces, lo estamos haciendo. Y si no es así, pues te invito, te animo a que hagas oración, a que leas, a que estés dispuesto siempre en tu mente y en tu corazón a dar testimonio con tu propia conducta. Si eres tímido para hablar, pues con tu propia conducta. Si eres extrovertido y de esos que hablan mucho, pues adelante. A quien Dios te ponga en el corazón, no lo rechaces ni lo digas que no, porque no sabemos quién por nuestra obediencia, por nosotros seguir el llamado, se va a salvar o se va a dejar de salvar. Entonces, pues acompáñenme a orar. Muchas gracias. Señor Dios, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos haces siempre el llamado, Señor, y nos exhortas. Y también tenemos tus promesas, Padre, de que tú nos vas a equipar y nos vas a fortalecer, y que tú nos diste un espíritu de valor y nos diste amor, Señor. Gracias, Padre, y que seamos esa luz que tú requieres en este mundo, que seamos esa muestra, esa evidencia de que tú estás con nosotros, que esta ciudad te vea reflejado en nosotros, Padre. Te pedimos esto, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias.